Como mencionábamos en las emisiones anteriores, el primer mes de la pandemia en el país, el mes de marzo, transcurrió así. Entre la anulación de la medida del recorrido militar, la primera declaratoria de estado de emergencia, la creación de la comisión, proselitismo de dádivas por parte de los principales partidos y la creación de los programas FASE y Quédate en casa. A finales de marzo, el ministro de Salud confirma que el país cuenta con 500 respiradores artificiales, mientras que el mes cerraba con 1.284 casos positivos y 57 muertes por COVID-19. El foco nacional siendo la provincia Duarte con el 52% de las muertes. El segundo mes, abril, transcurrió entre humo por el incendio de Duquesa, denuncias de corrupción en estado de emergencia y peligrosas aglomeraciones en peregrinación. Así, ese insólito mes cerró con las cifras de contagio y muerte 5 a 6 veces mayor a las de solo hacía 30 días atrás, para un total de 7.288 casos positivos y 313 muertos. En el prolongado estado de emergencia y a la vez en plena marcha de la desescalada, mayo cerró con más del doble de casos confirmados en comparación con 30 días atrás. Entre extensiones del estado de emergencia y del toque de queda, la noticia de que el principal candidato opositor dio positivo al virus, 23.686 casos positivos y 615 fallecidos, cierran la primera quincena de junio. El 16 de junio, la Comisión de Alto Nivel recomienda al presidente Danilo Medina no pasar a la fase 3 por el incremento de casos de COVID-19. Tenemos evidencia de que en este momento no se dan las condiciones para pasar a la fase 3. El mismo día, la OMS felicita a la Universidad de Oxford que había progresado en la búsqueda de un tratamiento contra el COVID-19. La misma universidad anuncia que ya está produciendo vacunas y que si todos los estudios marchan bien, deben poder distribuirlas en diciembre de este mismo año. El día 20 de junio se registra un gran número de casos, 899 en total en solo 24 horas, para un total de 26.677 casos positivos y 662 fallecidos. El mes de junio vio un alza en las pruebas realizadas y supuso una apertura gradual, lo que hasta cierta medida puede explicar el gran aumento del número de positivos reportados diariamente, mientras que en mayo la cantidad de pruebas diarias rara vez superaban las 2.000, en junio fue casi regla la realización entre 2.000 y 3.000 pruebas diarias, según los boletines de salud pública. Por su parte, el candidato oficialista informó que continuaría con su programa de apoyo a las familias separadas por el COVID-19. El 22 de junio anunció que habían retornado a sus hogares 22 dominicanos desde Orlando y 9 estudiantes desde Brasil. Alegó además que la oposición quiere evitar los vuelos humanitarios para reducir el impacto de sus esfuerzos. Igualmente, recibimos la primera ola del polvo de Sahara en el país y así la directora de ONAMED, Gloria Ceballos, advirtió a la población con problemas respiratorios tomar precauciones, pues esta sería la ola más fuerte que recibiría la República Dominicana en los últimos años, naturalmente en plena pandemia. El 22 de junio, el asesor médico del Poder Ejecutivo, Jorge Martes, recomienda nueva vez no pasar a la fase 3 de desescalada por el aumento de casos y el descenso en la capacidad de las unidades de cuidados intensivos. El mismo día, el periódico Hoy publica la encuesta Gallup proyectando al candidato del Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader, como ganador en primera vuelta con un 53.7%. El candidato del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, Gonzalo Castillo, registra un 35.5% en la misma encuesta y en tercer lugar está el expresidente Leonel Fernández de la Fuerza del Pueblo con un 8.6% de la intención de voto. Además, se emite la resolución 00016 del Ministerio de Salud que dispone el uso obligatorio de mascarillas y multas de 1 a 10 salarios mínimos para quienes incumplan con la disposición. Así, el 24 de junio se publica la encuesta Greenberg Diario Libre, que dio a conocer que, según sus resultados, Abinader cuenta con un 56% de la intención de voto, Castillo con un 29% de la intención de voto y Fernández con un 12%. Ese mismo día en la noche se presenta la encuesta Mark Pence-Tawel SIN, que da al candidato del PRM un 47%, al candidato oficialista un 35% y al candidato de la Fuerza del Pueblo un 11% de la intención de voto.
Cabe destacar que estas encuestas son relevantes como aristas de la pandemia porque produjeron que el presidente Danilo Medina dijera que todo lo que había ocurrido luego de las elecciones municipales de marzo había favorecido al PLD. Naturalmente, por lógica, debería estarse refiriendo a las políticas del gobierno para el manejo del COVID-19, pues las mismas iniciaron no más de 48 horas después de la celebración de los pasados comicios. Así, el 25 de junio, Flavio Darío Espinal, consultor jurídico del Poder Ejecutivo, informa que el presidente Danilo Medina no pedirá prórroga del estado de emergencia que vence el 1 de julio. El viernes 26 de junio, el presidente de la República se dirige a la nación y en su discurso recuerda que al día siguiente vence el toque de queda y el 1 de julio vence el estado de emergencia, pero que el Ministerio de Salud Pública declarará formalmente un estado de emergencia sanitaria. El domingo, a las 5 de la mañana, finalizará la aplicación del toque de queda y, por tanto, la restricción de la movilidad que se había establecido de 8 de la noche a las 5 de la mañana queda sin efecto. En este sentido, desde el gobierno queremos informarle que el Ministerio de Salud, amparado en la Ley General de Salud 4201, realizará una declaratoria oficial de emergencia sanitaria en todo el país. Ahora más que nunca, cada uno de nosotros debe hacer conciencia y en cada acción de nuestro día a día tener en cuenta las consecuencias, tanto para su salud como para la de los demás. Entre otras cosas también anuncia que los programas de ayuda social FASE, Quédate en Casa y PATI continuarían hasta el 16 de agosto y confirma la fecha de apertura del turismo para el 1 de julio. Llama a la prudencia y a votar en los próximos comicios. Ese mismo día, Luis Abinader informa que fue declarado libre de COVID-19 después de realizarse 2 pruebas de seguimiento y que ambas resultarán negativas. El 27 fue el último día del toque de queda y según datos de la Policía Nacional, durante los 99 días en los que estuvo vigente en distintos horarios el toque de queda, se realizaron 92.159 arrestos de personas que incumplían con los mandamientos de horario de esa disposición. Tras el levantamiento del toque de queda, el domingo 28 de junio fue protagonizado por celebraciones aglomeradas y caravanas políticas que exponían a quienes asistían a situaciones sin distanciamiento y con pocas o ningunas medidas sanitarias. El candidato del PLD y el presidente Danilo Medina, por ejemplo, encabezaron una caravana que se desplazó por Puerto Plata, Espaillat, La Vega y Santiago. En el transcurso de ese mismo fin de semana, José Ignacio Paliza, presidente del PRM, y Carolina Mejía, actual alcaldesa del Distrito Nacional por el mismo partido, estuvieron por Puerto Plata y El Ceibo, respectivamente. Raquel Peña, candidata vicepresidencial por el PRM, estuvo en San Cristóbal. Leonel Fernández, por su parte, recorrió las 3 circunscripciones del Distrito Nacional y San Cristóbal. Muchos cuestionaron, y con razón, cuál es la diferencia entre la aglomeración que propiciaron estas caravanas y las generadas por la peregrinación ocurrida en el mes de abril, tan criticada por todos los bandos políticos en su momento, porque incumplía naturalmente con toda norma de distanciamiento. En ese contexto, el lunes 29 de junio, Castaños Guzmán, presidente de la Junta Central Electoral, hizo un llamado público al presidente Danilo Medina exhortándolo a la prudencia. Castaños recordó que la Ley de Régimen Electoral 1519 indica que los funcionarios no deben prevalecerse de sus cargos para hacer proselitismo. Se produce la solicitud del Poder Ejecutivo al Congreso para la asignación de 4.000 millones de pesos más al Plan Social de la Presidencia, puesto que, según los informes de ejecución del mismo, en los primeros 5 meses del año ya había agotado el 90% de los fondos asignados. Igualmente, solicitó 22.797 millones para el Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales de la Vicepresidencia. El 30 de junio, mediante la resolución 0018, el Ministerio de Salud Pública dispuso una serie de medidas incluyendo la reanudación de las actividades de entretenimiento y de preparación física de atletas, así como la reincorporación de gimnasios y restaurantes. Además, esta misma resolución estableció lineamientos para la educación virtual, reiteró la obligatoriedad de protocolos de distanciamiento para servicios religiosos y, naturalmente, para el funcionamiento de hoteles y actividades turísticas, entre otras medidas tendentes a la reactivación económica. A solo días de las elecciones nacionales, junio cierra así, con el fin del estado de emergencia y del toque de queda, con la implementación de medidas limitantes de actividades sociales y económicas por parte del Ministerio de Salud y con actos de proselitismo político contra todas las recomendaciones sanitarias nacionales e internacionales. El mes termina con casi el doble de casos confirmados en relación con el mes anterior, para un total de 32.568 contagiados y 747 fallecidos.
Con esto concluimos la serie de reportajes aristas sobre la pandemia y su trayectoria, y como vemos, estamos ahora peor que cuando empezamos. Mañana tendremos con nosotros a Alejandro Báez, el presidente o el director de la Comisión de Gestión de Emergencia y Gestión Sanitaria, y tendremos también a Miguel Seara Hatton. Vamos a hablar de lo que le espera a este nuevo gobierno en cuanto a economía se refiere y cómo vamos a salir de esta situación en este tiempo y a futuro. Mañana con todos ustedes. Gracias por su atención, de verdad. Un beso grande aquí desde el estudio en vivo.